Bueno, vamos a empezar este tiempo. Es un nuevo tiempo. Es un gusto poder, una vez más, encontrarnos en un curso de teología, ¿no? Un curso de teología que era parte de lo que habíamos llevado en la teología sistemática, era una de las doctrinas importantes de la doctrina de Dios, ¿no? Entonces, justamente ahora vamos a empezar este curso. Vamos a revisar el sílabus del curso. Vamos a explicar algunas partes de lo que se espera del curso y en la primera parte vemos eso, en la segunda parte ya entramos de lleno de repente con algunos aspectos del mismo sílabus. Vamos a empezar orando y pidiendo la dirección del Señor, y de ahí vamos conversando un poco acerca de este curso que vamos a tomar ahora de Doctrina de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos has dado de poder estar reunidos una vez más, Señor, para poder estudiar tu palabra, para poder conocerla y fundamentar nuestras vidas en ese conocimiento que tengamos de ti. Ayúdanos, Señor, para que por medio de este estudio podamos realmente poder conocerte y poder darte a conocer por medio de la predicación, de la enseñanza en nuestra iglesia, hacia la comunidad donde están nuestras iglesias, y poder llegar, Señor, con tu evangelio. Gracias por este tiempo, y te pido que en esta reunión nos guíes con tu Espíritu Santo de principio a fin. Así oramos, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, a ver, para hacer una mención, de repente en la segunda parte voy a mencionarlo, es que en el primer curso, y también por conocimiento de los otros profesores, algunos no han presentado ninguna tarea, algunos no han presentado nada. Entonces, si no han presentado ninguna tarea, definitivamente con el acto de presencia, por más participación en las clases, pero si no hay tareas, se baja y sale desaprobado, ¿no? Entonces, algunos están en esa condición, otros han presentado completo todo, algunos se han esforzado bastante por hacerlo, algunos les faltan algunas cosas. Entonces, los que les falta algunas cosas para mencionar, ¿no? Por favor, me llamaron 3 o 4 alumnos después ya del curso para pedirme la oportunidad de que les pueda recibir sus tareas. Esos alumnos que ya enviaron la tarea, les voy a pedir por favor que lo reenvíen y me hagan o me den una llamada. El problema es que a veces estoy ocupado en otras responsabilidades, y si se manda un WhatsApp durante el día y yo no lo tengo registrado en mis contactos, y yo no lo tengo registrado ahí, a veces puede pasar al día siguiente y no lo he revisado, y por ahí que no lo he descargado en la computadora, porque en el teléfono lo recibo, yo no lo descargo en el teléfono, lo descargo en la computadora para después pasar a recogerlo, ¿no? Entonces, los que sí enviaron, por favor, mándenme un mensaje que lo están reenviando, entonces el día de hoy yo lo recibo y lo pongo ahí, ¿no? Y los que están pendientes, creo que Pastor Timoteo dio plazo en estas semanas de enviarlo. Voy a esperar hasta este fin de semana. Estamos hablando del curso del segundo semestre, ¿eh? No del tercero. Entonces, y voy a esperar que lo envíen para poder calificar. Definitivamente tiene otra calificación por ser extemporáneo, pero solamente voy a esperar hasta este fin de semana. Después de eso ya se cierra. O sea, ya le dije a Pastor Timoteo, ahí cerramos, ¿no? Para no hacer carga y estar esperando hasta Navidad como regalo. De repente me quieren dar la tarea, ¿no? Pues para Navidad ya yo voy a descansar, voy a cerrar el año, ¿no? Entonces, eso quería mencionar, es algunos. Yo entiendo las razones, pero de todas maneras necesito la evidencia para poder calificar. Sin evidencia no puedo calificar, ¿no? La espiritualidad no la puedo evaluar por discernimiento o no sé, ¿no? Algún don apostólico, profético, ¿no? No se podría hacer. En tema académico, se evalúa por lo que has presentado y se pone una nota, ¿no? Eso quería mencionar. Ahora, con respecto a las tareas, es otro tema tan importante. Yo comprendo que los primeros meses o primeros bimestres
hasta el primer año, ¿no? A veces no hay como una metodología clara para hacer las tareas, pero es necesario tenerlo, ¿no? E ir practicando, ¿no? Entonces, con respecto a las tareas, ya estamos en el cuarto periodo de este año. Entonces ya deben tener un poquito más de conocimiento con respecto a investigación. Ustedes han llevado un curso que se llama Metodología de la Investigación. Entonces, según esa metodología, tienen que ir haciendo los trabajos. O sea, si es un artículo, es una monografía, es un ensayo, ¿no? O de acuerdo a lo que les pidan, tienen que desarrollarlo según esa metodología, como han investigado. Entonces, para este semestre, espero que voy a dar algunas pautas también a la hora que revisemos las tareas que vamos a tener en este periodo y algunas lecturas. No son muchas, pero son básicas que se necesitan para poder tener una idea de cómo ha pasado el tema de la doctrina de Dios como una doctrina, ha pasado a través de la historia, ¿no? Diversos ataques, malos entendimientos acerca de las doctrinas. Por eso que hay religiones. Y las religiones, ¿cuál es el tema? Que cada iglesia o cada secta tiene un concepto de Dios. Y ese concepto, ¿de dónde lo sacan? ¿No? Entonces, eso es lo que queremos nosotros tenerlo claro. Para nosotros es la Biblia. Pero en otros ambientes la Biblia no es autoridad para ellos. Eso creo que lo sabemos, lo hemos visto en Introducción a la Teología. Hay personas que la autoridad de la Biblia para ellos no es autoridad. Para ellos más es autoridad lo que opina un profesional, lo que opina a alguien que hace análisis gramatical de las cosas, ¿no? Pero para nosotros es como punto base para hacer doctrina, es que nosotros creamos de dónde sacamos la fuente, o sea, la fuente de la información. Y si esa información es veraz. Entonces, nuestro punto es que en la Biblia está todo lo que debemos saber acerca de Dios. ¿Ya? Y en la doctrina de Dios tiene que ver con algunos elementos que la Biblia tiene que decir. Hay algunas cosas que de Dios no podemos conocer. Es imposible conocerlo. Es imposible conocer algunas cosas. Si es que Dios no nos la revela, no podemos conocer más allá de lo que es Dios. Entonces, la Biblia nos da toda la información para poder conocer a Dios tal cual es. Lo que está en la Biblia es suficiente. No, que yo quiero conocer un poco más. Entonces ahí empieza a aparecer el concepto acerca de Dios, que Dios me revela cosas ocultas que otros no saben. Entonces tendríamos que, según las revelaciones acerca de Dios, tendríamos que hacer otros libros y agregarlos a la Biblia, ¿no? Lo engrampamos en la Biblia, ¿no? Lo que dice Pastor Antonio, capítulo 1, versículo del 1 al 13, y empiezo a decir, no puedo. Ya eso creo que lo han llevado en el curso de canon, ¿no? De canon del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y ahí con claridad el canon ya se cerró, no hay más revelación. O sea, Dios no va a hacer más porque ahora se me dio una revelación profética acerca de Dios. La Biblia está. Ahora, si el conocimiento que recibimos coincide con lo que dice la Biblia, está bien, pero la Biblia es la fuente de autoridad. No hay error, ¿no? No hay equivocación en la Biblia. Si la Biblia dice, lo creemos. Muchas de las cosas que la Biblia dice a veces no las comprendemos. Eso no quiere decir que no las tenemos que creer como doctrina. Yo no puedo comprender, por ejemplo, la Trinidad. Si yo empezaría en esta noche tratando de preguntarles a cada uno qué es la Trinidad, ¿quién puede explicar la Trinidad? ¿No? Claro, es Dios en tres personas, sí, pero ¿qué significa Dios? ¿Cómo es posible que haya tres personas en Dios? Entonces son tres dioses, ¿te das cuenta? Y hay una tensión fuerte que, bueno, cuando nos toque tocar esa clase de Trinidad, que la vamos a tocar, no es en un día, pero eso, el tema de Trinidad, la Trinidad es una doctrina muy extensa. No vamos a poder ver todos los aspectos de la historia de esa doctrina. La doctrina trinitaria es una de las doctrinas que más herejías existen.
la cristología, o sea, el aspecto de la persona de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, hasta ahora en muchos púlpitos se repiten herejías y sin darse cuenta, herejías que se han dicho en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV y V, y ya se sancionaron como herejías, pero sin embargo a veces las volvemos a repetir. Entonces, vamos a tratar en este curso de tratar de alternar en las doctrinas principales un poco con la historia. ¿En qué momento hubo un concilio? En ese concilio se acordó al final de una batalla y un debate teológico de los teólogos de ese tiempo y cómo es que han luchado entre ellas y han sacado un pronunciamiento acerca de lo que la Biblia dice, ¿no? Y ha quedado como una doctrina establecida. ¿Y cuáles son de esas las herejías que salen de eso? Entonces, muchas de las herejías con respecto a eso aparecen los testigos de Jehová. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado en las fuentes también cuando hacemos investigación. Cuando investigamos acerca de la doctrina de Dios, ¿a dónde vamos a ir? Esa es una primera pregunta. Yo quisiera preguntarles, si queremos saber acerca de la doctrina de Dios, ¿a dónde vamos primero? ¿A dónde vamos primero? ¿Qué es lo que usted consultaría primero? La Biblia. La Biblia. La Biblia, ¿no? La pregunta es, ¿en qué parte? Entonces, bueno, si hemos leído, es tantos capítulos, tantos temas que trata la Biblia, pero hay gente que tiene años y años de estudio en la Biblia, muchos años que nosotros, estoy seguro. Algunos de nosotros posiblemente han leído la Biblia 5 veces, 6 veces, algunos 10, algunos 20. La pregunta es, ¿la hemos estudiado de tal forma que podemos nosotros recordar con precisión los pasajes que hablan acerca de lo que es Dios? Entonces, esos tipos de estudio ya lo han hecho mucha gente. Entonces, nosotros sí, el primer libro que vamos a informarnos sobre la doctrina de Dios es la Biblia, pero existen estudios ya realizados de gente que ha ido ahí. Entonces, yo puedo utilizar, por ejemplo, como hemos visto en el primer, en Introducción a la Teología Sistemática, el sumario de doctrinas básicas del cristianismo, ¿no? Y hemos visto varios aspectos, ¿no? Y una de esas es el tema de Dios, ¿no? La parte cristológica, la Trinidad, ahí figura. Y hay alguien que lo ha estudiado y lo ha sistematizado, lo ha ordenado. Entonces nuestro trabajo va a ser un poco más simple, porque ya hay alguien que investiga, no necesitamos leer toda la Biblia, ya están los pasajes ahí sumados, más nuestra experiencia y consultando con algunos concordancias podemos encontrar qué dice la Biblia acerca de Dios. Entonces ya tenemos una idea completa y comparamos eso acerca de lo que Dios dice. Ahora, uno de los asuntos que tenemos que comparar cuando hacemos doctrina es qué se dijo en la historia acerca de eso. ¿Por qué razón necesito conocer historia de las doctrinas? ¿Por qué razón necesito conocer historia de las doctrinas? Estoy hablando, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué es necesario que yo sepa qué pasó en la historia de la iglesia, desde que empezó la iglesia con los apóstoles y continuó hasta ahora? ¿Por qué es importante? Porque muchas personas en su interpretación y observación de la Biblia, con mucho deseo de querer decir y defender lo que la Biblia dice, han cometido errores. Entonces, nosotros, personas que estamos viviendo en el siglo XXI, podemos conocer los errores que la gente ha cometido antes y poder aprender de eso y poder sistematizar de mejor forma una doctrina bíblica, una doctrina sana, una doctrina exacta acerca de Dios. En este tiempo tenemos una infinidad de recursos, ¿no? Comentarios bíblicos, diferentes cosas. Entonces, ¿a qué voy? A que debemos tener mucho cuidado cuando nosotros vamos a hacer un estudio. Por ejemplo, yo les digo, vamos a ver, tal alumno, háblenme sobre la Trinidad y lo va a exponer en una fecha, porque va a ser parte de lo que vamos a hacer. Entonces, a veces entramos por tema de tiempo, que es uno de los problemas que sucede en el grupo de estudio, así como están estudiando. Algunos tal vez tienen el tiempo, pero yo sé que muchos tienen que trabajar, hacer diferentes cosas. Entonces, ¿qué hacen? Van a buscar en internet y lo primero que agarran es copiar, lo pegan
y empiezan a tratar de pulirlo, pero no se han fijado de qué fuente han sacado. He visto algunos trabajos que han sacado información de teólogos católicos, ¿no? Entonces, y con los dogmas católicos hay todavía como referencias, ¿no? Entonces, ¿cómo puede un estudiante que está pretendiendo ser maestro en la iglesia, líder en la iglesia, o pastora en la iglesia, copie teología católica sin poder discernirla? ¿Se da cuenta? Entonces, es necesario también poder saber de dónde sacamos las fuentes. No todo lo que está en el internet sirve. Hay que aprender, ¿no? A veces estamos leyendo algo interesante. Mira, cita bíblica todo y es de los adventistas. No, pero los adventistas, algunos dicen, son primos hermanos. No es primo hermano los adventistas. Los adventistas es una secta. Por más parecida, es una secta. Es reconocida como una secta. No, pero a mí no me parece. Bueno, pero es reconocida como una secta. Tal vez a mí no me guste o me gusten, eso no importa, sino el punto es cómo está reconocida a los adventistas. Es una secta. ¿Por qué razón algunos dirán es una secta? Porque hay una profetisa, Elena White, que profetizó la venida de Jesucristo, ¿no? Su fundador profetizó la venida con fecha, 2, 3 fechas, y nunca vino Jesucristo. En la última que dijo, nadie vio nada. Entonces todo ojo lo verá, lo tuvieron que tapar y borrar, ¿no? Entonces, ¿qué explicaron? Vino para los adventistas, porque los adventistas son espirituales, el resto todos somos mundanos, nadie lo vio. Salió la profetisa Elena White, que tiene una capacidad interesante para poder escribir, ¿no? La Guerra de los Siglos se escribe, yo lo he leído, para poder comprender un poco acerca de lo que piensa, y muchas de las cosas me dejan sorprendido su teología, pero se cae en decir que Jesús ha venido, y ella confirma que Jesús se ha venido, y ha venido por los adventistas. Entonces, todo ojo lo verá, mintió la Biblia. No, es que eso empiezan a acomodar las cosas, ¿no? Entonces, al margen de que guarden el sábado o no guarden el sábado, es al margen de eso, que fundamenta más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. Entonces, ahí hay una doctrina que no figura, que es la segunda venida. La segunda venida no se ha dado. ¿Se dan cuenta? Entonces, en cada aspecto vamos a encontrar que este tipo de doctrina ya se han repetido en otras ocasiones. ¿Cuántas personas ya han dicho que ha venido? Entonces, nosotros tenemos que aprender también de las fuentes de dónde sacamos. Tengan mucho cuidado cuando lean, ¿no? Yo no digo que no lean, pero miren quién escribió. Miren quién escribió, de dónde es eso. Cada página de internet ahí dice inicio. En lo que creemos, dice ahí. Busquen, informen qué es lo que dice. Y cuando usted ya tenga unas páginas seguras para poder consultar, pues úselas, ¿no? Son confiadas, pero no agarren cualquier cosa que les gusta, porque ahí empiezan a poner, entonces uno empieza a leer, y yo digo, si un líder comete un error y guía al resto, imagínense, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, ¿por qué? Porque es doctrina. Es doctrina. Y una de las doctrinas principales es la doctrina con respecto a Dios, que vamos a tratar. ¿Sí? Muy bien. ¿Algunas preguntas con respecto a lo que he dicho, sino para presentar de una vez la diapositiva? Pastor, buenas noches. Le habla Pablo, pastor. ¿Me escucha? Buenas noches. ¿Cómo está, pastor? Sí, le escucho. Pastor, yo presenté todos mis trabajos, ¿no? Mi monografía, mi artículo, ¿no? Pero no sé si usted lo ha... Quizás no ha llegado, ¿no? Ya. ¿No ha llegado a mi persona para revisarlo? A eso me refiero, ¿no? Ya. Hermano, hacemos una cosa. Terminando la clase, yo voy a revisar, persona por persona me llaman y coordinamos eso para... Uno de los problemas del tema de la virtualidad es que si no llega a mi WhatsApp la tarea, algunos han puesto las tareas en el grupo. El grupo yo no lo reviso porque hay tanta información. O sea, por ejemplo, le envío, no sé, al hermano José Mejía, digamos, ¿no? Por ejemplo. Entonces el hermano me manda sus tareas a mi WhatsApp personal. Entonces cuando envían la tarea, yo a la hora, porque de repente pues me lo envían a una hora que yo estoy haciendo otra cosa,
del teléfono no lo puedo descargar en mi teléfono, porque no voy a revisar la tarea en un teléfono, ¿no? No creo que ustedes podrían hacerlo. Entonces, yo tengo que esperar llegar a mi casa, si es en esa noche, llego muy tarde, al día siguiente, pero ahí lo descargo en la computadora y recién en la computadora lo puedo abrir y leerlo, ¿no? Esa es la idea. Por eso, entonces, cuando yo ya lo descargo en mi computadora, yo le pongo recibido, ¿no? Creo que a los que le he puesto recibido el día que lo envió, ¿no? No importa si lo recibí al día siguiente, pero le pongo recibido el día que figura ahí, ¿no? Entonces, si es que no ha llegado de esa forma a mi WhatsApp, entonces al WhatsApp personal, yo no podría confirmar, entonces solamente pongo las notas de lo que está. Entonces, si en las calificaciones ha salido, porque ahí he puesto exacto, en el informe, no sé si Pastor Timoteo les ha dado, ahí sale la nota del primer artículo, segundo artículo, del informe de la lectura y del ensayo, el ensayo final, ¿no? Después de participación y de participación, uno es de asistencia y otro de participación. Entonces, por más que de repente pues están participando, pero si no envían las tareas, como dije, obviamente va a bajar. Entonces, para poder solucionar, envíenme las tareas para poderlas revisar, ¿no? Y háganme una llamada para poder confirmar que lo he recibido, para los que han tenido dificultad en enviarla, ¿no? Entonces, hermano Pablo, Sí, Pablo, ¿no? Hermano Pablo, ¿no? sí, Por Pablo. favor, al final llámeme para poder coordinar y en la computadora, si me lo mandas, me lo reenvías, porque si lo has hecho, lo tienes, me lo Sí, reenvías y lo reviso. Déjame revisar también la lista de notas, ¿sí? ya, ¿Ya? perfecto. Entonces, si alguien ha tenido ese problema, llámeme. Entonces, yo lo recibo y ya lo considero, pero por eso estoy diciendo, hasta este domingo, máximo, bueno, yo el día lunes ya me levanto y lo que encuentro a las 8 o 9 de la mañana que me pongo a trabajar, lo que encuentro hasta ahí reviso y ya la última oportunidad para poder completar. Ya, bueno, obviamente sí, los hermanos que han presentado a tiempo, pues tienen mucho mejor calificación por el tema de entregar a tiempo, ¿no? Espero que podamos entregar todo. Y ya, y ahora en este semestre que vamos a llevar este curso, espero que puedan entregar sus tareas. La idea de poner tiempo no es presionar, o sea, mi idea no es presionar, poner carga, sino que traten de entregarlo a la fecha porque si no, se les acumula todo al fin de mes, ¿no? Yo entiendo que por ahí hay diferentes condiciones, ustedes me pueden explicar, me mandan un mensaje, coordinan conmigo y coordinamos cómo vamos a hacer el tema de la entrega, la espera, lo que sea necesario. Mi idea es de que terminemos el curso y todos hayan aprendido. Entonces, los medios que vamos a utilizar para aprender es, primero, cuando hago la exposición, ¿no? del tema, y la otra parte, bueno, es su asistencia de atención. En este caso, por la virtualidad, yo entiendo que algunos no pueden prender la cámara. Ya, no vamos a pelear esa batalla porque me parece que hay muchas razones y argumentos verdaderos que cuando uno prende la cámara, se bajan los datos móviles, empieza a tartamudear la señal, y yo entiendo, ¿no? Entonces, pueden mantenerse la cámara apagada para los que ya es extremo, pero los que puedan prenderlo, préndanlo, porque así vamos conversando un poquito, interactuando, ¿no? Por otro lado, en este semestre vamos a hacer un poco, vamos a implementar algo en esta metodología. Entonces, ya con esto les voy avisando esta parte, ¿sí? Nosotros tenemos 3 horas. Las 3 horas, la mitad es hora y media, ¿correcto? Y un descanso de 15 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en las dos primeras partes, y en la primera parte y en la segunda parte, voy a hacer 4 preguntas durante la clase que toca. 4 preguntas. 4 preguntas. Y las preguntas van a ser sobre el tema que estoy exponiendo. ¿Correcto? Entonces, no vamos a hacer tipo primaria, ¿no? Que yo voy a estar preguntando, fulanito tal, ¿qué hacer entendido? No voy a preguntar eso. Simplemente voy a hacer la pregunta y lo voy a poner acá en la diapositiva y todos van a responder. ¿Cómo van a responder? Lo van a responder al WhatsApp. ¿Ya? Entonces, con eso yo sé que
las 4 preguntas van a ser en horarios claves, ¿no? 2 preguntas en el primer tiempo, dos preguntas en el segundo tiempo. Ya mucho fútbol, estamos pensando en el fútbol ahorita, ¿no? Pero primer tiempo, 2 preguntas, segundo tiempo, 2 preguntas. Entonces, si es hora y media, más o menos, empezando la primera media hora va a haber una pregunta. Y de ahí, antes de terminar el primer tiempo, por decir así, voy a hacer la segunda pregunta. De esa forma, tienen que responder. Ya no voy a tomar lista. Ojo, ya no vuelvo a explicar esto hasta que nos acabamos y llega la nota, ya cada uno ya sabrá. Entonces, vamos a responder durante la clase 4 preguntas. Las preguntas que voy a hacer son con respecto a lo que he dicho. Ahora, si es que no entendieron o dicen algo que de repente no está muy claro, pero que tenga que ver con el tema, o de repente no estoy de acuerdo, de repente, ¿no? Yo enseño una cosa y ustedes pueden decir, no, yo no estoy de acuerdo porque pienso esto, con respecto a la pregunta que hicimos. Es válido. No es importante si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, simplemente que respondas. Y si tú respondes, yo sé que estás ahí. Por lo menos los que yo los visualizo que están con su cámara prendida, sé que están ahí. Pero los que no, ha pasado que todo el curso, no sé, me da la impresión que no han estado. ¿Sí? Entonces, las preguntas nos van a ayudar. O sea, con eso, respondiendo a la primera pregunta, es tu 25% de participación de ese día. Respondiendo a la segunda pregunta, es 50% de participación. La tercera es 75% y la cuarta pregunta, 100% que has participado. ¿Ya? Así vamos a probar en este tiempo para poder mantener esa interacción, ¿no? Así que todos van a responder, no es uno. Entonces yo voy a ir anotando al final, en mi WhatsApp van a estar todos los que han respondido. El que no respondió quiere decir que no estuvo en la clase, ¿no? O ya fue arrebatado, el señor se lo llevó pronto, no lo sé, de repente, y después lo reenvía nuevamente, no lo sé, ya explicará por qué. Las explicaciones son válidas, ¿ah? Porque puede pasar de que, aunque yo tengo voy a profetizar algo desde ahora, ¿no? Yo sé la respuesta que me van a dar, que hay problemas de internet, ¿no? Se cortó el internet, pastor, por eso no le puede responder, ¿no? Entonces, en ese sentido, van a tener que avisarme por qué no han respondido, ¿sí? Pero la nota se va a poner de participación de acuerdo a si han respondido las preguntas de ese día, que no son difíciles, tienen que ver con lo que hemos hablado, ¿sí? Entonces, si hemos hablado sobre alguna parte de la doctrina, no sé, de la predestinación, digamos, entonces yo voy a preguntar, ¿qué dijimos acerca de la predestinación? Entonces usted pone ahí en una frase, también no va a poner otra, porque si no, esa es otra clase que yo voy a tener que hacer al final, simplemente, ¿no? Una frase, ¿no? Donde yo vea, por ejemplo, el hermano Leoncio pone, ¿qué es la predestinación? Bueno, dijo usted que la predestinación, pues yo no creo, digamos así. Ah, muy bien, yo no voy a calificar si creo o no creo en la predestinación. Yo voy a calificar que sí estuvo presente, o sea, sí participó. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces ahí yo voy a poder controlar eso. Ahora, si hay alguien que no ha entrado en esta clase, la responsabilidad de esa persona es averiguar qué se hizo. Entonces es simple. Entra uno al YouTube y entra, ahí está la clase, ¿no? El pastor lo publica al día siguiente. Está grabando, mañana lo tiene que revisar, ¿no? Pero la participación de ese día ya no, pues porque no estuvo ese día, entonces ese día no participó, ese día no asistió, ¿ya? Entonces, así vamos a hacer, ya no voy a tomar lista, llamando, ¿no? Al comienzo y al final, es por las respuestas. Si figuran las respuestas, ese día tienen un promedio de participación de 25, 50, 75 y 100%. Eso va a ser una metodología que nos va a ayudar, lo estoy aplicando en otras áreas de la iglesia y está funcionando muy bien, ¿no? Entonces ya creo que en este tema de la virtualidad tenemos que implementarlo también acá. ¿Se comprendió esa parte, no? Pastor, ¿y los trabajos son aparte o ese día no hay trabajos? No, sí, va a haber trabajos. El tema de las preguntas no son preguntas de investigación las que voy a hacer durante la clase, son preguntas para, la verdad, para saber que están presentes y dos, para ver si escucharon. Son preguntas de la Es la idea. Sí, claro. Por ejemplo, antes hablé sobre una secta. ¿De qué secta hablé? Los testigos de Jehová.
Muy bien. También y hablé de otra más. Y también los adventistas. Así de simple. O sea, son señales que están ahí, ¿no? Yo entiendo, yo comprendo todo, porque todos tenemos diferentes situaciones y todas las escuelas son válidas. Pero para poder yo saber si están, es una de las preocupaciones mías, es haciendo esas preguntas. Creo que es simple, no hay que investigar nada, simplemente responder puntualmente qué dije, ¿no? Ah, ya. Bueno, esa es la idea. Y lo tienen que responder apenas se preguntó. No van a responder cuando ya terminó, pues, ¿no? Porque si ya terminó la clase y me responden ahí todo junto, no tiene sentido, porque si no, pues ya uno puede llamarle al otro hermano, ¿qué respondiste? Pum, respondo tú en secuencia y está. No. Se responde una por una, ¿no? En el horario que se preguntó, ¿no? Y nos tomaremos pues 2 minutitos, a lo mucho, para que puedan responder. Listo. Ahora, si no se entendió, pastor, no le entendí bien porque hubo una interferencia fuerte y ya, eso ya me llaman y coordinamos, ¿no? Y ya ponemos ahí. Pero mi idea es de que estén en la clase, participen y lo escuchen. ¿Ya? Listo. ¿Alguna más otra pregunta acerca de eso? Si no, vámonos al sílabus un ratito. Muy bien. Vámonos al sílabus. Bueno, ahí lo pueden visualizar, ¿no? Bueno, la información general, como ustedes saben, el curso es Doctrina de Dios. Es un curso de Doctrina de Dios. Esta es una doctrina principal. En esto no puede haber, bueno, yo no estoy muy de acuerdo en lo que dice, no podemos, pues es una doctrina principal. Entonces, lo que la Biblia dice, hay que saber interpretarla correctamente. Nada más, ¿sí? Vamos a compartir de repente alguna metodología para poder entender los textos bíblicos de acuerdo a esta doctrina, ¿no? El tiempo de estudio son 8 semanas y 3 horas por semana nos corresponde los días jueves como ahora, ¿no? De 7 a 10 de la noche. Por casualidades de la vida, justo juega Perú-Brasil el día de hoy, así que lo sacrificamos el Perú-Brasil y ya lo veremos en repetición o nos contarán cómo quedó ese partido. Esperemos que ganemos. Los resultados. Bueno, sí. Bueno, el profesor ahí está mi nombre, Marco Antonio Ortega. Soy pastor en la iglesia presbiteriana. Estoy en la iglesia La Casa del Señor en San Borja, en Lima. Y bueno, ahora nuevamente, Pastor Timoteo y el seminario me avisaron para poder llevar este curso. La descripción del curso, ahí está. A ver, hermano Leoncio, por favor, ¿podrías leer la descripción del curso? Ya, muy bien. En este curso, el alumno aprenderá a examinar las enseñanzas bíblicas acerca de la naturaleza de Dios y explica sus atributos. Examinaremos la doctrina de la Trinidad, la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Revisaremos la obra de Dios. Entonces, la idea es, bueno, examinar las doctrinas, ¿no? La doctrina es cómo formulamos una doctrina, es importante cómo la formulamos. Y para nosotros es basada en lo que la Biblia dice. O sea, la Biblia es nuestra autoridad. Ya hemos aprendido en Introducción a la Teología que otros consideran otros aspectos, ¿no? Lo que, en caso de la Iglesia Católica, la inerrancia del Papa, ¿no? La infalibilidad del Papa, ¿no? Él dice el magisterio, ¿no? Y ya tienen ciertos dogmas establecidos. Sobre eso ellos hacen una doctrina, ¿no? En el caso de nosotros, no, solamente es la Biblia. Antiguo, Nuevo Testamento, los 66 libros de la Biblia son autoritarios, ¿no? En asuntos de fe y de conducta, ¿no? Y asuntos doctrinales, la Biblia nos dice exactamente. Entonces, ahí está la descripción del curso. Vamos a ver las enseñanzas bíblicas acerca de la naturaleza de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? ¿No? Es de naturaleza divina. Eso es evidente, ¿no? Y a través de sus atributos, y también vamos a ver los nombres de Dios, Dios se da a conocer, ¿no? Vamos a examinar la doctrina de la Trinidad, una doctrina bien compleja. Parece fácil decir Dios en 3 personas, pero ese pronunciamiento
ha costado mucho a través de la historia para poder sacar ese pronunciamiento acerca de Dios en tres personas, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Veremos pues el tema de la persona del Padre, de la doble naturaleza, ¿no? Del Hijo, ¿no? Del Cristo y la obra del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, ¿no? Creo y doy por sentado que los estudiantes que han venido a este curso ya han llevado estos cursos en la iglesia. Es un curso que es parte del discipulado en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, el tema de la persona del Padre, ¿no? La persona del Hijo. Y justo acá yo quiero mencionar algo. En las iglesias se estudia bastante el tema de la segunda persona de la Trinidad, del Hijo, ¿no? Porque la obra, ¿no? A través de Cristo, todo, y nuestro enfoque siempre es el Hijo. Y la obra del Espíritu Santo dentro del creyente, etcétera, son dos cosas que se llevan fuerte. Pero mi pregunta sería, ¿se estudia a profundidad en la iglesia local cuando discipulamos acerca de la paternidad de Dios? Entonces, ahí tenemos un asunto que resolver, porque es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hijo conocemos bastante, Espíritu Santo, y del Padre, ¿qué cosas sabemos? Entonces es algo que también vamos a tocar en el día que nos corresponda tocar el tema de la Trinidad, que he notado yo en lo personal que ese es algo que no lo estamos tratando bien, ¿no? Entonces oramos, nos han enseñado, ora al Padre, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Y empezamos a hablar ahí, ¿no? Pero conocemos al Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Por qué Jesús cuando vino a esta tierra, él decía, he venido a hacer la voluntad de mi Padre? ¿No? El Padre y yo uno somos. ¿Cómo es esa función? ¿Cómo es que Padre, Hijo y Espíritu Santo se comunican? ¿Cuál es la comunicación entre ellos? Hay unos términos teológicos para poder, clasificar o decir acerca de esa comunicación que entra ahí en Dios, tres personas, cómo se comunican, ¿no? Cómo el Hijo se sujeta al Padre, siendo Dios. Cómo el Hijo es el creador en la Biblia, ¿no? Y que el Padre, ¿qué función? Todas esas cositas vamos a poderlas conversar, que creo yo que esta parte de la persona del Padre afecta muchas veces a la iglesia y el tema de la paternidad de Dios no la tratamos como debe de ser y es una doctrina importante también, ¿no? Revisaremos la obra de Dios en sí en este curso. Los objetivos, hermano José Mejía, por favor, ¿me puedes ayudar a leer los objetivos? Objetivos. Brindar a los alumnos los argumentos bíblicos y racionales sobre la existencia de Dios. Conocer los distintos atributos de Dios. Orientar a los alumnos sobre el tema de la Trinidad y demostrar que Jesucristo y el Espíritu Santo son personas divinas. Sí. Muy bien. Entonces, los objetivos que tratemos de lograr son estos cuatro infinitivos que nos ayuda a poder encontrar un objetivo, ¿no? Podremos tener más objetivos, seguramente los trataremos, pero principalmente nos enfocaremos en eso. Ahora, el contenido de este sílabo, lo que vamos a desarrollar, va a tratar de lograr estos objetivos, ¿ya? Entonces, estamos dividiendo el curso en 10 partes, ¿no? Obviamente que vamos a tener 8 clases, ¿no? Pero algunos partes que están describiéndose acá, seguramente la vamos a encajar en 2 en cada fecha, ¿no? Hoy día por lo menos trataremos un poco acerca de la existencia de Dios. Muy bien, a ver, hermano Wilson, por favor, lea el
punto 1 del contenido. Listo, contenido. Número 1, la existencia de Dios, la cognoscibilidad de Dios. 1.2, pruebas racionales de la existencia de Dios. 1.3, prueba bíblica de la existencia de Dios. 1.4, la autorrevelación de Dios. Sí, en el contenido vamos a ver, primeramente vamos a tratar el tema de la existencia de Dios, ¿no? Pues es un tema que se trata bastante, si Dios existe o no existe, ¿no? Y cuando decimos la cognoscibilidad de Dios, estamos viendo, Dios se da a conocer, es posible que podamos conocer a Dios, ¿no? Evidentemente nosotros sí lo sabemos, pero debemos saber cómo explicarlo, es la idea, ¿no? Entonces va a haber algunas pruebas racionales de la existencia de Dios, ¿no? Y la prueba bíblica de la existencia de Dios, ¿correcto? Y cómo es que Dios hace su autorrevelación, ¿no? Se autorrevela. Él es el que, si no fuese por él, no podríamos saber nada de él. Podríamos verlo en la creación, revelación general, hemos tratado en Introducción a la Teología, ¿no? Cómo es que viendo la creación podemos saber que hay un Dios, pero ¿es suficiente? No, dijimos, ¿no? Es necesario que Dios se revele, y Dios se revela a través de su palabra, a través de los profetas y a través de su Hijo Jesucristo, ¿no? Entonces, esa autorrevelación de Dios la trataremos ahí y veremos los temas importantes de la existencia de Dios. Nosotros no vamos a discutir en este punto si Dios existe o no. Obviamente, pues que venimos con una preparación y la fe que si Dios existe, pero es necesario saber las razones, ¿no? Y cómo desarrollar estas pruebas bíblicas, ¿no? La segunda parte, vamos a verlo, hermana Aide, por favor. Punto 2. 2. La naturaleza de Dios. 2.1. Definiciones de Dios. 2.2. Los nombres de Dios. ¿Sigo, pastor? Ya, hermano, muchas gracias, ¿no? La naturaleza de Dios vamos a tratarla, las definiciones y los nombres de Dios, que estoy seguro que los han estudiado, pero lo vamos a ver más rápido de repente acá, pero algunas cosas que podamos fortalecer para poder tener más conocimiento. Hermano Miguel More, por favor, ¿puede leer el punto 3? Sí, pastor. Los atributos de Dios. 3.1. El carácter de Dios. Atributos incomunicables. 3.2. El carácter de Dios. Atributos comunicables. 3.3. Los nombres de Dios. Y 3.4. Dios es espíritu. ¿No? Entonces, esto nos bosqueja un poquito lo que nosotros conocemos, lo que hemos aprendido en la iglesia, en la escuela bíblica, ¿no? En la escuela bíblica en la iglesia, en la academia bíblica de la iglesia, a través de las predicaciones también de los pastores en la iglesia, los líderes, todo lo que se desarrolla, siempre vamos a hablar sobre el carácter de Dios, ¿no? Y hay unos atributos que son incomunicables y hay otros que son comunicables, ¿no? También los nombres de Dios, ¿no? Hay muchos nombres que conocemos, los nombres de Dios. Vamos a repasarlo, vamos a ver que esos atributos y profundizar un poco en algunos de ellos, ¿no? La raíz hebrea nos puede ayudar, nos va a ayudar mucho con respecto a esos nombres que Dios tiene. Y como todos sabemos, Dios es espíritu. Entonces, ¿cómo es ese tema que Dios es espíritu, no? Entonces, vamos a tratar también ese tema en los atributos de Dios. Hermano César, por favor, punto 4. Amén. La Trinidad. 4.1. 1. La historia del dogma de la Trinidad. 2. Las teorías antitrinitarias. 3. La Trinidad de Dios. La unicidad en el Antiguo Testamento. Ya. Abajo todavía falta uno. Ya. 4.32. La doctrina de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Acá no sé qué ha pasado, se ha puesto 4.31. Es 4.3 o sea, de la Trinidad de Dios. Bueno, la numeración ahí voy a corregirla para podérselo enviar correctamente. Ya, entonces, en este punto de la Trinidad, es un tema bastante extenso. En algunos seminarios
se lleva como un curso prioritario, ¿no? Por ejemplo, el tema de la Trinidad tiene una historia. Ha habido concilios donde se han dicho diferentes cosas, como mencioné al comienzo, ¿no? Entonces vamos a ver a grosso modo, pues no vamos a poderlo entrar totalmente. Yo recomendaré la lectura para que ustedes puedan leerlo de repente una semana antes para que puedan leer y el día que ya nos toca la clase podamos todos tener conocimiento. Tal vez algunos ya tienen más conocimiento acerca de eso, ¿no? Pero yo tengo que siempre pensar, nosotros tenemos que pensar que son alumnos de primer año. Todo el material, todo lo que estoy yo trabajando es para alumnos de primer año, ¿no? Por ejemplo, no está preparado este material para como egresados de algún seminario, ya terminado, están volviendo a hacer, claro, no está preparado para eso, ¿no? Pero está preparado para alumnos de primer año. Pues pero eso no quiere decir que no estemos profundizando, ¿correcto? Entonces vamos a tratar lo he puesto ahí, la historia del dogma de la Trinidad, porque es importante poder conocer cuál es ese proceso y tal vez ahí nos demoremos un poco. Tal vez ahí vamos a poder ver también las teorías antitrinitarias, o sea, qué cosas dijeron en contra de esta teoría. Así que primeramente describiremos en qué consiste. Ustedes ya conocen de base que la Trinidad es, ¿no?, Dios en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso lo conocemos. Pero ¿cómo explicamos eso? Entonces, hay teorías que han tratado de explicar, son teorías antitrinitarias. La pregunta es, ¿estas personas querían ir en contra de Dios? No, pero es que trataron de explicar, pero se equivocaron. ¿Por qué se equivocaron? Porque cuando dan una explicación acerca de esa Trinidad, niegan otra o salen con otra cosa. Entonces, tenemos que aprender, cuando hacemos doctrina, a mantener la tensión que existe en la Biblia, ¿no? Dios evidentemente dice que es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. Los judíos, por ejemplo, no podían entender, no, Dios es uno, dice, el Shema, Deuteronomio capítulo 6, el Shema, Dios es uno. Por esa razón lo mataron a Jesús, porque la acusación contra Jesús era blasfemia. ¿Cómo siendo él se compara al Padre cuando dice, mi Padre y yo uno somos, haciéndose igual a Dios? Y para ellos era terrible, ¿no? Entonces, sin embargo, se equivocaron los judíos, ¿no? Ya todos sabemos. Entonces, hay doctrinas, teorías antitrinitarias, vamos a ver eso. Y después vamos a ver un poco más la Trinidad de Dios, ¿no? La unicidad en el Antiguo Testamento, ¿no? Y la doctrina de la Trinidad, pero ya en el Nuevo Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento es mucho más claro. Ya lo veremos el día que corresponde. Muy bien, a ver, hermano Carlos García, ¿puedes leer el punto número 5? Amén. La deidad de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, los atributos de Cristo, se le dan nombres divinos, se le asigna culto divino, los oficios de Cristo. Ya, muy bien. La deidad de Cristo emociona, ¿no? Ya, gracias, hermano Carlos. Hermano Pablo Lezameta, ¿no? Creo que ahí dice Josep, ¿no? Pero es Pablo, ¿no? Pablo, pastor. Ya, pues ahí figura como Josep, ¿va? Lezameta. Pero ya está bien, Pablo, está bien. ¿Puedes leer el punto número 6? Sí, perfecto. El Espíritu Santo, ¿no? Se divide en tres partes, está bosquejada en tres. La personalidad del Espíritu Santo es uno, la deidad del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo. Muy bien. Esos tres aspectos del Espíritu Santo. Ahora, una vez más, el punto 5 acerca de la deidad de Cristo es cristología. Es una doctrina que en la iglesia, o sea, una responsabilidad de la iglesia es enseñar esto. ¿Quién es Jesucristo? Porque a través de Cristo, por eso el énfasis de la iglesia a veces se desborda en el tema de la cristología, ¿no? De explicar que Jesucristo, bueno, porque ahí es el medio de salvación que Dios ha provisto para nuestras vidas. Por medio de él y por su sangre, por su sacrificio, ¿no? Entonces vemos toda esa parte y se le da mucho énfasis, ¿no? En la iglesia. Y este es algo que si no le han enseñado a usted en la iglesia, tiene que
tiene que reclamarlo, ¿no? Y bueno, si es que no ha habido la oportunidad, usted está acá en esta clase para aprender. Y nunca olvide que esto tiene que enseñar en la iglesia a los hermanos en el discipulado. Desde el discipulado, del básico de a poco va profundizando. El tema del Espíritu Santo es importante también, ¿no? Es otro tema que se trata mucho en la iglesia. Se debe tratar en la iglesia, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo, vamos a ver la personalidad, la deidad del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo. Lo vamos a repasar los aspectos básicos, pero vamos a profundizar en estos 3 puntos para que nosotros podamos tener un conocimiento un poquito más amplio acerca de esto. Hasta ahí vemos el tema el tema trinitario. Y después el punto 7, los decretos divinos. A ver, no sé si quienes están disponibles para poder leer, porque ya veo su cámara que está apagada ya. Julio César Blas, ¿puede leer el punto número 7? Los decretos divinos. 3 puntos hay. La naturaleza de los decretos divinos, las características de los decretos divinos, objeciones a la doctrina de los decretos. Muy bien, este tema es de algunas decisiones de Dios. Los decretos divinos tienen que ver con lo que Dios decide, ¿no? La naturaleza de los designios de Dios, ¿no? Lo que Dios decreta, lo que Dios decide. A veces Dios decide algunas cosas, pero uno no lo entiende, ¿no? Eso también vamos a tratar, porque eso es parte también de la doctrina de Dios, ¿no? Las características de esos decretos y algunas objeciones a las doctrinas de esos decretos, ¿no? Acá podemos interactuar también con el tema de la soberanía de Dios. Dios es soberano. En algunos momentos vamos a tratar también por qué Dios, a través de un mal o de personas malas, actúa a favor de su pueblo, ¿no? Bueno, ahorita no vamos a tratar eso, lo vamos a tratar ese día, pero lo estoy explicando para que ya vayamos preparándonos. ¿Cómo es que a través de, por ejemplo, Dios cumple, solamente para poner el punto importante, ¿no? Para poder esperar esta clase con mucha expectativa. ¿Cómo es que, ustedes se acuerdan en la cruz, Jesús murió, ¿no? Y viene el soldado romano y le rompe la rodilla al de la izquierda y al de la derecha. ¿Saben eso? Sí. Ya. El motivo de romperle la rodilla era le rompían la rodilla, literal, para que se descuelgue. Y a la hora de descolgarse ya no tenían punto de apoyo para seguir respirando. A ellos le rompe el hueso de la rodilla. Yo hago una pregunta, ¿Jesús no tenía que hacerle lo mismo? Sin embargo, no le rompe ni un hueso de su cuerpo y lo atraviesa con una lanza, ¿no? Del costado y sale agua con un poquito de sangre. ¿Por qué hace eso? ¿Quién es el que hace eso? Ya, el que hace eso es... Sí, muy bien, es un soldado romano. Algunos dirían, es un impío cumpliendo una profecía de parte de Dios. Ni un hueso será quebrado del Mesías. Era una profecía. ¿Cómo? Por mano de lo que tú quieras llamarle, ¿no? Después, que si se convirtió o no se convirtió, no lo sabemos, ¿no? Verdaderamente este era el Hijo de Dios, dice, ¿no? Ya. Bueno, pero ese es después. ¿Cómo por mano de alguien cumple una profecía Dios? ¿Ah? Entonces, a través de la Biblia vamos a ver que Dios cumple sus propósitos. Son decretos divinos. Y hay objeciones a esta doctrina. ¿Cómo es posible que Dios mande a algunos a condenación? No, Dios no condena a nadie. ¿Será verdad? Son objeciones, ¿no? Que vamos a ver a lo que Dios determina, ¿no? ¿Cómo es posible que un niño que no ha confesado su fe y muere, va al cielo? O sea, ¿cómo funciona eso? Son decretos divinos, Dios decide sobre eso, ¿no? Entonces vamos a ver ahí bastantes temas sobre eso y hay objeciones acerca de eso, ¿no?
principalmente con el tema de la predestinación, que es el punto número 8. A ver, hermano William Jesús Cabello, por favor, ¿puedes leer el punto número 8? Amén, hermano. La predestinación, los objetos de la predestinación, las dos partes de la predestinación, la cuestión del supra-infralapsarianismo. Ajá. Es difícil la palabra, pero vamos a explicar en qué consiste estas dos cosas. Supra-lapsarianismo y el infra, ¿no? Esas dos situaciones son terminologías, ¿no? Pero hay que explicar de qué trata, ¿no? Con respecto a la predestinación, ¿no? Dios ha predestinado. La palabra predestinación está en la Biblia. Ha sido una mala traducción porque en el Nuevo Testamento hay un pasaje que dice, Dios los predestinó. La pregunta es, ¿la Reina Valera 60 tradujo bien a predestinación o qué significa? ¿Qué es lo que quiso decir? Entonces, todo eso vamos a ver porque eso es parte del tema de los decretos divinos de Dios y tema de la doctrina acerca de las cosas que Dios hace. Vamos a conversar ese día acerca de eso y pasamos de ahí a un tema pues que es bastante conocido acerca de la creación. A ver, ¿a quién no leyó y que quisiera leer? Yo, profesor. Ya, por favor. La creación. Muy bien. ¿Quién está leyendo? Disculpen. Henry González. Ya, Henry, bienvenido. Solo que no puedo visualizar como estoy compartiendo la pantalla. Bienvenido, Henry. Por favor, lee la creación. Sí, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Dios creó el universo de la nada. 2. Creación del universo espiritual. 3. Creación de Adán y Eva. 4. Creación del tiempo. 5. Finalidad de la creación. 6. La obra del Hijo y del Espíritu Santo en la creación. Y número 7. Creación o evolución. Ya, muy bien. Gracias, hermano. Entonces, en la creación hay más puntos, sí, pero vamos a ver que Dios creó el universo de la nada. De ahí partimos. Ese es nuestro punto de partida en la creación. ¿De qué cosa creó? De la nada, ¿no? Después vamos a ver la creación del universo espiritual. Es con respecto a los ángeles, ¿no? ¿Quién creó a los ángeles? ¿Cómo es que se da eso brevemente? Vamos a ver, ¿no? Después vamos a ver cómo fue creado Adán y Eva, pues la creación del hombre. Es la idea de Adán y Eva, la figura de la humanidad, ¿no? El tema del tiempo. Cómo vamos a ver un poco el tema del tiempo. ¿Y cuál es el propósito de la creación? Es importante en todas las cosas o tareas que hagamos saber la finalidad del propósito, ¿no? Y acá también la creación tiene un propósito. Y vamos a ver también cómo la obra del Hijo y del Espíritu Santo en la creación. Porque siempre en nuestra mente es Dios creó, Jehová creó, ¿no? Pero el Hijo, Juan capítulo 1 dice, en el principio era Dios, ¿no? Y cómo el Espíritu Santo intervino en la creación. Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? ¿Estuvieron? ¿El Espíritu Santo aparece cuándo? Eso también vamos a ver un poquito ahí. Y terminaremos viendo el tema de la creación o evolución, ¿no? ¿Ha habido creación o ha habido una evolución, como algunos han postulado? Teorías que definitivamente se han caído, ¿no? Por la falta de explicación con respecto a algunos hallazgos que trataremos en la fecha que corresponda, ¿sí? Y por último, vamos a ver la providencia, ¿no? A ver, ¿algún hermano más de forma voluntaria que quisiera leer la providencia? Yo, pastor, hermano Daniel. Ya, hermano Daniel, el seminario, ya, sí, te vi ahí. Está listo, puedes leer, por favor. Concepto bíblico de providencia divina. Características. Diferencia entre providencia y gobierno de Dios. Ya, muy bien. Entonces, cuando hablamos de la providencia, conocemos ese término, no lo repetimos mucho en la iglesia, pero es necesario poderlo ver desde el punto de vista de como doctrina de Dios, ¿no? Es un concepto bíblico, ¿no? El concepto bíblico de la providencia divina. Vamos a ver los textos bíblicos y vamos a poder encontrar esas características que hay ahí y vamos a ver
Porque hay otro tema dentro de la doctrina de Dios, que es el gobierno de Dios. ¿Cómo es que Dios gobierna? ¿No? ¿Va a venir a gobernar? ¿Está reinando? ¿No está reinando? ¿En qué momento reinará? ¿No? Hay una diferencia del gobierno de Dios en la vida del creyente. ¿Y qué pasa con la providencia? ¿No? Vamos a ver cuál es la diferencia para poder tener una idea un poco más clara acerca del concepto bíblico de providencia. ¿Sí? Muy bien, hasta ahí son los puntos que vamos a tratar. Espero que vamos a dar de repente algunas lecturas previas que puedan leer brevemente para poder participar con un poquito más de conocimiento en la clase, ¿no? Y conversar algunas cosas en la clase. Después la metodología que vamos a usar es la exposición de clase por el profesor. Yo voy a exponer cada clase, cada punto, ¿no? Pero en esta ocasión los alumnos expondrán un tema de investigación que se les asigne. Yo les voy a asignar a todos los alumnos que están en la lista de alumnos y les voy a hacer llegar qué tema les toca. Voy a hacer un cuadrito, qué tema les tocaría y lo van a exponer cada fecha. O sea, son ocho fechas y van a tener un tiempo cortito de 6, 7 minutos, 8 minutos máximo para exponer el tema, así, a grandes rasgos, ¿no? No podemos extendernos mucho, pero veré cómo lo puedo organizar para que todos puedan exponer entre 5 a 7 u 8 minutos el tema que se le ha asignado, que también sería uno de los puntos que trataríamos en este sílabus. Eso va a ser la metodología en este curso. Y, obviamente, la participación activa de los alumnos en clase. Como expliqué al inicio, ¿cómo van a participar activamente los alumnos en clase? Esa es una nota de participación. De asistencia es una cosa y de participación es otra. Entonces, muchos pueden estar el día de hoy acá asistiendo, ¿no? Yo veo y tomo la lista. No voy a tomar ya lista, como dije al comienzo. Lo que voy a hacer es, no hoy día, sino a partir de la próxima clase, porque sería injusto que ponga esta forma desde hoy día porque no estuvieron preparados. Pero en la próxima clase va a haber 4 preguntas durante la clase. Son 3 horas. Primer tiempo, segundo tiempo, 2 en el primer tiempo, 2 en el segundo tiempo. Son preguntas que tienen que ver con lo que estamos tratando, lo que estoy yo exponiendo. Entonces voy a hacer una pregunta y todos van a responder al WhatsApp. Van a responder su respuesta en el WhatsApp. Entonces me van a poner su nombre. Por ejemplo, hermano Julio César Blas, por ejemplo, ¿no? Pone Julio César Blas y pone la respuesta abajo. Entonces en el WhatsApp yo veo la hora. En ese momento no lo voy a revisar, pero al final que termino la clase yo lleno mi lista. ¿Se entiende? Entonces va a haber 4 preguntas. La primera pregunta, 25% de participación. Segunda pregunta respondida, 50%. Tercera respondida, 75%. Y las 4 preguntas, obviamente, 100% de participación ese día. ¿Sí? Entonces, si ustedes responden, no es necesario que yo esté de acuerdo con su respuesta. No es la idea. Simplemente se va a preguntar algo acerca de lo que conversamos, una pregunta acerca del tema. Va a ser la misma pregunta para todos. Eso me va a ayudar a que todos puedan participar. Vamos a probar esa metodología en este curso, en este tiempo. ¿Sí? Por otro lado, la evaluación, ¿no? Obviamente se va a evaluar la asistencia y participación en clase. La participación en clase son 2 notas. Una asistencia que estuvieron, o sea, para mí asistencia es, estuvieron todas las clases, ya está buena calificación de aprobado, ¿no? La asistencia. Esa es una nota. Y la asistencia se toma, ¿no? El que estuvo las 8 clases, ¿no? Ya es un 20, porque estuvo las 8, esa es asistencia. Pero la participación cada fecha va a tener una nota. Al final voy a tratar de sumarlas y de ahí va a salir la nota de participación y asistencia. ¿Correcto? Y eso tiene un porcentaje en la nota. Después vamos a evaluar las exposiciones de trabajo de investigación que dije, ¿no? Cada alumno se le va a asignar un tema y lo va a exponer en 5 a 8 minutos el tema que se explicó. Entonces, ahí vamos a practicar un poco también el tema de la capacidad de síntesis para explicar un tema, ¿sí? Entonces ahí van a tener una nota más.
Después se va a dar una lectura. Voy a dar una lectura y usted va a leer esa lectura y va a presentar un informe de lectura. ¿Sí? Ahora, quiero mencionar algo acerca de esto. El informe de lectura, la idea del informe, hermanos, no es que hagan un resumen de lo que han leído. No es la idea. No tiene sentido hacer un resumen de lo que ya está escrito. No te sirve. No te va a servir de nada. Lo que tú tienes que es leer y presentar un informe crítico. O sea, ¿qué te pareció la lectura? ¿Te ha servido la lectura? Entonces, bueno, claro, algunos podrán decir, sí, me gustó mucho, está lindo y la recomiendo, pero eso no me dice nada. Eso no es un informe crítico. Simplemente decisión que le gusta, ¿no? Entonces, la idea de acá es que ustedes lean y interactúen con lo que han aprendido, ¿no? Porque la lectura algo han aprendido o de repente no están de acuerdo. Entonces usted pone, yo estoy de acuerdo con lo que dice el autor en esta parte y explica por qué razones está de acuerdo. Y en la parte que no está de acuerdo, usted explique por qué no está de acuerdo. ¿Cuánto le ha servido la lectura, no? ¿Cuánto le ha servido en su estudio la lectura, ¿no? Sobre lo que ha leído, ¿no? Entonces, esa es la idea del informe de la lectura, ¿no? Informarme qué es lo que ha leído. Entonces, eso es lo que vamos a evaluar, no un resumen. El resumen es sacar porciones, pegarlas y mandarlas. No es la idea. La idea es que tenga un informe crítico acerca de la lectura que se le ha recomendado leer, ¿sí? Y el punto 4 de la evaluación es la presentación de un ensayo personal. Un ensayo va a ser un ensayo en esta ocasión de 3 a 4 páginas y vamos a poner también para la próxima la fecha. Un poquito voy a organizarme para que no cruce con los otros cursos y puedan tener tiempo. No hemos cruzado información con el resto de profesores, pero la idea es que presenten un ensayo, ¿ya? De 3 a 4 hojas. No pido mucho, pero tiene que tener en esta ocasión, espero, que pueda tener el ensayo una introducción, ¿no? Obviamente un título, una introducción del tema que quieren hablar. La segunda parte, el cuerpo, el contenido, donde pongan 1, 2, 3, 4 puntos que argumenten el tema que ustedes están haciendo. Y al final, una conclusión. La conclusión no es, una vez más repito, la conclusión no es hablar de otras cosas que no han hablado en el cuerpo ni en la introducción. Eso he notado, que en conclusión ponen, bueno, yo concluyo y concluyo otra cosa que no habló durante el ensayo. Eso hay que tener mucho cuidado. Tenemos que concluir con lo que hemos investigado. Si es un tema que usted ha investigado, entonces en la introducción, ¿qué pone? Bueno, voy a tratar el tema acerca de la Trinidad. Y cómo es que la Trinidad, por ejemplo, es mi tesis, ¿no? En las iglesias se trata más sobre, que está bien, es correcto, sobre la persona de Cristo, la segunda persona, sobre la obra del Espíritu Santo, pero nos está faltando la enseñanza de la paternidad de Dios, por ejemplo. Y entonces, ¿de qué va a tratar? De la Trinidad, no exactamente, lo voy a explicar, pero va a tratar sobre la persona del Padre. Es un ejemplo, por si acaso. Entonces, usted va a presentar en su trabajo sobre el Padre, ¿no? Las características y por qué serían importantes mencionarlas, ¿no? Para que la iglesia, ¿no? Entonces, al final usted presenta y la conclusión, ¿qué es? Entonces, por estas razones que hemos visto en el contenido, que hemos visto la importancia de la paternidad, es necesario que en la iglesia se enseñe un poco más acerca o se enfatice un poco más, usted verá qué términos pone acerca de Dios Padre, ¿no? Entonces, ahí termina, listo, ese es el trabajo. Entonces, alguien que mire su trabajo y va a la conclusión, yo les voy a decir qué cosa es lo que yo leo cuando empiezo a leer un trabajo. Voy a ver en qué cosa ha concluido. Ahora, con eso quiere decir que como profesor yo no leo todo, sí lo leo. Solamente que yo empiezo leyendo siempre la conclusión.
Siempre yo empiezo leyendo la conclusión. Si alguien hace otra cosa, está bien, cada uno tiene su forma. Pero yo leo de frente, voy y veo la conclusión. Y veo que su conclusión la explica en el cuerpo, en el contenido. Ese es el punto. Y después veo cómo presenta el tema en la introducción. Entonces hay coherencia en eso, ¿no? Ahora, si alguien quiere presentar aplicaciones, excelente, ¿no? Puede en la primera parte del contenido poner sus aplicaciones. ¿Cómo se aplicaría en la iglesia? ¿No? 1, 2, 3 argumentos con sus aplicaciones, ¿no? Y en la conclusión puede poner, porque esta doctrina es necesaria en la iglesia por las razones que hemos puesto acá en la vida práctica y la aplicación, es necesaria para la iglesia. Por esa razón debemos nosotros poner no más énfasis que el resto, pero por lo menos no ponerlo en un segundo plano la enseñanza, digamos, en la doctrina de Dios, la Trinidad, la enseñanza de Padre. Es importante, ¿no? Entonces, bueno, es solamente un ejemplo que estoy diciendo, ¿no? No lo he desarrollado así, pero veo yo esa situación. Entonces, de eso se trata cuando hacemos teología y doctrina. ¿Por qué razón nos enfatizamos en el Hijo, en el Espíritu Santo, pero no en el Padre? Explíqueme usted por qué la razón. Podría ser un tema que alguien quiera tratar, ¿no? Entonces, ahí vamos a descubrir acerca de esto. Pero todos los temas que vamos a hablar tienen que ver con doctrina de Dios en nuestro curso. Y usted ya lo aplica en cada curso que presenta, ¿no? Entonces, cuando alguien lea, va a tener sentido lo que ustedes están escribiendo y definitivamente sus calificaciones van a subir, ¿no? Así estemos de acuerdo, el profesor esté de acuerdo o no, eso no tiene nada que ver. Pero si ustedes argumentan bien y tiene esa coherencia, introducción, contenido, los argumentos y una conclusión, ya eso tiene orden, ¿no? Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, ¿no? Muy bien, entonces esos son con respecto a la presentación del ensayo final del informe de lectura, pero va a haber esta vez sí va a haber un examen escrito al finalizar el curso, ¿ya? Y lo más seguro es que tienen que ver con las preguntas que estamos haciendo en cada clase, ¿no? Va a ser simple, posiblemente veamos una manera de ese examen, pero no les voy a complicar la vida, porque si les doy un trabajo escrito más, creo que es más difícil. Por la primera experiencia, algunos no mandaron, me imagino que es porque no había el tiempo para escribirlo, pero si han estado en la clase, tranquilamente pueden responder a las preguntas que se va a hacer, porque si estuvieron en la clase y estuvieron interactuando, ¿no? Entonces, veamos un poquito más el tema del examen, ya les iré dando algunos datos para poder ir formulando ahí. La idea es no recargarlos, es mi idea, ¿no? Pero que yo pueda saber si aprendieron o no aprendieron. En las respuestas va a estar el punto, ¿sí? Muy bien. Hay muchos libros que puedan leer. Yo simplemente he seleccionado unos 4. Principalmente la bibliografía del libro de Curso de Formación Teológica, Un Dios en 3 Personas. Es de La Cueva, Francisco La Cueva. Este librito, este sílabus que he hecho, lo he desarrollado pensando en este librito, que es muy bueno, ¿no? Después también hay el de Wayne Grudem, Teología Sistemática, Doctrina de Dios, también está ahí. Si no me equivoco, creo en el primer curso leyeron eso, no me acuerdo, pero ahí está. Pueden también yo les mandé el libro en PDF, pueden leerlo. Pueden leer el sumario de Doctrina Cristiana de Berkhof, ¿no? Lo usamos en Introducción a la Teología Sistemática y Teología Sistemática de Berkhof, ¿no? Son los libros recomendables. ¿Dónde está este libro? Acá está. Este es el libro. Si alguien me pregunta, ¿sería recomendable este es el libro? Si alguien pregunta, ¿sería bueno comprarse un libro si es que no lo tiene? Bueno, después lo voy a mandar ahí. Creo que he encontrado el PDF. El PDF para que lo puedan leer, se lo voy a enviar. Pero sería bueno que lo tengan siempre. Es un libro, es una colección bueno, hay varios autores, Francisco La Cueva, Grau,
pero todos forman parte de una secuencia de libros que se llama Curso de Formación Teológica Evangélica. Esto es recomendable aprenderlo desde la iglesia. Algunos dirán, ¡ay, qué exagerado! Yo se los recomiendo. Cuando enseñen algo en la iglesia, tengan como punto de referencia, es muy sencillo, no es muy grande, pero les da un panorama interesante acerca de eso, y pueden compararlo con el de Wayne Grudem, que da algunos datos diferentes, el de Berkhoff, que es una teología más antigua, pero muy bien cimentada con respecto a la doctrina de Dios. También pueden leer esta Institución de Calvino, también habla acerca de la doctrina de Dios, interesante. Pero yo, de todos esos libros, este es el que siempre para cualquier asunto de tema doctrina de Dios, consulto acá, ¿no? Entonces, ténganlo ahí. La ventaja de este libro, que al final de cada capítulo tiene preguntas, ¿no? Ahora, algunos dirán, no, que la cueva es así, que la cueva es así, no lo sé, pero tenemos que empezar con algún libro, ¿no? Y de ahí ir comparando, ir viendo, ¿no? Es mi recomendación este librito. Si pueden adquirirlo, sería bueno. Es una colección de varios libros de doctrina, ¿no? De formación teológica evangélica, ¿no? Este se llama Un Dios en tres personas, ¿no? Ya saben, un Dios en tres personas, Trinidad, ¿no? Doctrina de Dios, y trata todos esos asuntos. Yo se lo voy a mandar PDF para que puedan leerlo ahí en la computadora, pero sería bueno que si lo pueden adquirir también cuando se pueda, ¿no? Invertir en eso. Muy bien. A ver, ¿qué hora son? 8:25. Tenemos 5 minutos. Preguntas para irnos al descanso y ahí continuamos la segunda parte. Preguntas acerca del curso. Porque si no hay preguntas, vamos a empezar con preguntas, ¿ah? He preparado la clase para hacer algunas preguntas para empezar. Quiero saber también qué saben acerca de doctrina de Dios, porque, como digo, siempre llevamos a la iglesia el discipulado, nos enseñan nueva vida en Cristo 1, nueva vida en Cristo 2, y después de eso, lo que el Espíritu Santo me revele en cada culto, ¿no? O algún sitio que me invitaron para poder ir a aprender. Algunos, bueno, se preocupan más por su educación, pero, por ejemplo, el tema de la doctrina de Dios la hemos tratado en la iglesia, ¿no? Es importante. O sea, ¿por qué en la iglesia no se enseña acerca de la doctrina de Dios, no? Ese aspecto trinitario. Si bien es cierto, conocemos lo básico que está en Nueva Vida en Cristo, ¿no? Acerca de la Trinidad, se habla ahí, lo básico, pero está bien, lo básico tiene que tener también después lo intermedio y más adelante, como el caso de ustedes ya en el seminario, avanzado, ¿no? Entonces en la iglesia hay que aprender lo básico acerca de las doctrinas de Dios, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? Si no, para irnos al descanso. Pastor, ¿cuál es el autor de ese libro? El autor es La Cueva, Francisco La Cueva. Se llama, el tomo 2 es Un Dios en tres personas. Pastor. Sí. También la doctrina de Dios también lo podemos ver en la Confesión de Westminster, ¿sí o no? Claro, claro. Sí. La Confesión de Fe de Westminster considera todos esos aspectos, ¿no? Entonces, si es que podrían ir leyendo, también lo leímos, Confesión de Fe de Westminster, tratamos en el curso de introducción, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces, si ustedes dan una revisada, a veces no necesitamos leerlo todo, sino a medida que vamos estudiando. Por ejemplo, en la Confesión de Fe de Westminster se responde mucho de esas preguntas acerca, ¿no? De eso, y te da los textos bíblicos. Es bueno porque encuentra los textos bíblicos ahí y textos que a veces no los hemos escuchado. O si los hemos escuchado, lo hemos escuchado en un contexto, ¿no? Pero a medida que vamos a consultar a las Confesiones de Fe de Westminster, por ejemplo, en el caso de nosotros, que para los que van a dar están llamados para evangelistas o para pastores en la iglesia o algún liderazgo en la iglesia, les van a preguntar, ¿no? El tema de la Confesión de Fe de Westminster, les van a preguntar, ¿no? Entonces vayan leyéndolo, ¿no? Entonces así cuando ya tenemos un conocimiento
panorámico acerca, ¿no? Todas las sectas tienen doctrina de Dios, ¿ah? Estuve revisando en esta semana, los testigos de Jehová tienen doctrina de Dios, bien, utilizan casi los mismos versículos, ¿eh? Un poco más le sale su aureola y le crece alas en la espalda, ¿no? Como yo digo siempre, para exagerar, ¿no? Pero hay que tener cuidado, es una secta, ¿no? Y por ahí siempre las sectas pueden hablar muchos textos bíblicos, pero como yo le digo, a veces es como el veneno para rata, ¿no? El veneno para rata, no, así son las doctrinas, las falsas doctrinas, ¿no? Parecen muy sanas, muy, personas moralmente, ¿no? Que viven bien, todo esto, pero por ahí tienen un veneno para rata que mata. Cuando digo veneno para rata es porque mata, ¿no? El ratón cuando va, come, se lo come rico y después aparece hinchado o muerto por ahí, ¿no? Igual sucede con las enseñanzas, falsas enseñanzas, ¿no? De estas sectas, ¿no? Y que no podemos nosotros caer en eso. Por esa razón tenemos que conocer la doctrina bien, ¿no? En lo general, lean todo lo que sea acerca de la doctrina de Dios, prepárense para conversar, preguntar. Trataremos de resolver algunas preguntas, las que no podamos responder, las anotamos y la próxima lección lo resolvemos. Estén preparados siempre, porque en la iglesia es necesario que cuando ustedes estén enseñando, enseñen eso, ¿no? Enseñen eso, ¿no? A veces nuestros énfasis en las iglesias es enseñar sobre autoestima, ¿no? Entonces, que la autoestima, la identidad, sí, hay que enseñar la identidad, pero nuestra identidad está basada en un Dios, en el Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Y si no sabemos quién es su carácter, ¿no? ¿Qué cosa podemos conocer de él? ¿Qué no podemos conocer de él? Nuestra identidad no tiene sentido, ¿no? Si no sabemos quién es Cristo, ¿no? Por ejemplo, para los testigos de Jehová, ¿quién es Cristo? ¿Alguien se recuerda? Para los testigos de Jehová, ¿quién es Cristo? Solo un profeta. ¿Quién es? Solo un profeta. Un profeta. ¿Ya? Ellos dicen, es hijo de Dios. Ha muerto en la cruz por nuestros pecados. Ellos lo reconocen. También le dicen el gran maestro. Ya. Un maestro. Y puede ser, ¿no? Y pueden encontrar textos bíblicos que dicen, pero ellos dicen que no es Dios. Es una creación. ¿Te das cuenta? Y si Jesús no es Dios, como lo vuelvo a repetir, si Jesús no es Dios, entonces el que murió en la cruz, ¿quién fue? Un hombre como tú y como yo. Y eso nos sirve para perdonar nuestros pecados. El que murió en la cruz fue la persona. ¿Quién murió en la cruz? La persona de Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Él fue el que murió en la cruz y resucitó al tercer día. El primero de la resurrección, como enseña. Entonces, ¿hay mérito en la muerte de Cristo? Por supuesto que sí. ¿Se va entendiendo? Entonces, sí, y ahí, pero ¿qué diferencia hay en eso? Justamente esa es la doctrina que la iglesia, que viene de la doctrina de los apóstoles, tiene que enseñar. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús cuando dio la gran comisión? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y qué teníamos que empezar a hacer? Bautízalos. ¿En qué? ¿De quién? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Trinidad. Y después de bautizar, lo que tenemos que hacer, enseñarles ¿a qué? A guardar todas las cosas que les he enseñado. Nosotros tenemos que enseñar esto en la iglesia. Por eso que tenemos que conocerlo bien, prepararnos bien para poderlo enseñar en la iglesia, explicarlo de la forma que sea sencillo, ¿no? A un nuevo creyente no le vamos a decir tantas cosas difíciles, ¿no? Que a veces se habla, los supralaxarios, no vamos a ir ahí, pues, ya parecemos de comunistas, ¿no? Hablando, ¿no? Terruco, no van a decir terruco del evangelio, ¿no? Con términos extraños, pero tenemos que saber que esa es una terminología que se utiliza, qué significa, para poder enseñarle, ¿no? Y eso es lo que fundamenta la vida del creyente, ¿no? Que se fundamente en un Dios y esa doctrina que enseña Dios, ese es el Dios, no es el Dios de nuestra imaginación, ¿no? Hay un Dios que se revela en la Biblia y esa característica es, ¿no?
Entonces vamos a entender muchas cosas a partir de ahí, ¿no? Muy bien. Va a estar interesante el curso. Vamos a descansar un ratito y en 15 minutos nos volvemos a conectar para poder empezar ya con el primer tema, la existencia de Dios. ¿Sí? Muy bien, hermanos. Entonces, 15 minutos, nos volvemos a encontrar.